Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones te trae ideas bien contadas, fiables y mezcla el rigor humano con la tecnología IA para despertar tu curiosidad. ¿Alguna vez hemos tenido esa sensación, esa frustración, de estar hablando con alguien y pensar, es que no nos entendemos? Como si habláramos idiomas distintos. Totalmente. O en una reunión, ¿no? Que la comunicación no fluye y no sabes muy bien por qué. Justo. Me recuerda a esa anécdota que cuenta Thomas Erickson en su libro La de Stuart, el empresario que pensaba que todos sus empleados eran, incompetentes. Sí, la de ¿quién contrató a toda esta gente? Es buenísima. Pues eso. Pero, ¿y si no fueran incompetentes? ¿Y si simplemente fueran diferentes? Ahí está la clave, yo creo. Bueno, pues hoy vamos a meternos a fondo con las ideas de ese libro. Rodeado de idiotas, de Thomas Erickson. Ajá. Propone un sistema muy visual, con colores, para entender estos diferentes estilos de comportamiento. Rojo, amarillo, verde y azul. Que en el fondo se basa en el modelo DISC, ¿verdad? Eso es, se basa en el DISC. Y es importante decir, creo, que el objetivo aquí no es poner etiquetas a la gente en plan, tú eres así y punto. Claro, no es encasillar. Para nada. Es más bien tener una herramienta, algo práctico, para entendernos mejor. Vamos a ver qué define a cada color, qué se les da bien, dónde pueden chocar. Y cómo interactúan, ¿no? Exacto. La idea de fondo es potente. La comunicación de verdad ocurre en los términos del que escucha. Se trata de adaptar el mensaje para conectar. Entendido. Antes de entrar en cada color, un poquito de contexto rápido. Aunque Erickson usa colores, esto viene del modelo DISC de Marston. Dominancia, que sería el rojo, influencia, el amarillo, estabilidad, el verde y cumplimiento o análisis, el azul. Vale. Y fíjate qué curioso. Esto resuena con ideas súper antiguas, como lo de los 4 humores de Hipócrates. El colérico rojo, sanguíneo amarillo, flemático verde y melancólico azul. Tiene su lógica. Anda, qué interesante. No lo sabía. Pero lo fundamental, y el libro insiste mucho, es que hablamos de comportamientos, cosas que se ven, no de la personalidad profunda e inmutable de alguien. O sea que podemos cambiar según la situación. Claro. Hay una fórmula que menciona: comportamiento es igual a la función de la personalidad por los factores del entorno. Nos adaptamos. Tiene sentido. De hecho, según él, la mayoría, como un 80%, somos una mezcla de 2 colores. Solo un 5% o así tendría un color muy, muy dominante. Y el resto, pues una mezcla de 3. Nadie es los 4 puros. Vale, pues entendido el marco. Empezamos a desgranar. El perfil rojo. El dominante. Ajá. El libro dice: impulsivos, decididos, orientados a la acción, a los resultados, rápidos, competitivos, directos. Muy seguros de sí mismos, ¿no? Exacto. Les mueve la acción. Odian la lentitud, la indecisión. Quieren control. Ahí están sus puntos fuertes, claro. Liderazgo natural, eficiencia. Sí, toman decisiones rápido. Se comunican sin rodeos. Son los que hacen que las cosas avancen, vamos. Pero esa misma rapidez, esa intensidad, tiene su lado B, ¿no? Claro. Pueden parecer impacientes, controladores, a veces un poco insensibles o bruscos. Sí, el libro apunta que pueden ser algo autoritarios y que escuchar detalles o emociones no es su fuerte. Se centran en la tarea. Y a veces ese enfoque en el yo, ¿no? Yo creo que, hagámoslo a mi manera, puede sonar un poco egocéntrico. Puede ser, sí. Hay ejemplos muy gráficos en el libro. La llamada esa del jefe rojo, Bjorn. Buenísima. ¿Me buscabas? No. Vale. Clic. Y cuelga. Eficiencia pura y dura. O el mismo tipo compitiendo a muerte en juegos de niños o metiéndose por el carril bus. Sí, sí. O Elena, la entrevistada roja, que dice: tomo decisiones rápido, a veces me equivoco, pero sigo adelante, sin mirar atrás. Es un patrón claro. Muy claro. Y lo útil es saber cómo interactuar. Con un rojo, el libro dice: sé directo, ve al grano. Céntrate en hechos, en resultados. Mostrar seguridad, pero sin chocar. Exacto. Sin confrontación innecesaria. Valoran la acción y la rapidez. Hay que hablar su idioma de eficiencia y control. Vale. Perfil rojo captado. Pasamos al amarillo, el de la influencia. Ajá. Los entusiastas. Eso. Optimistas, súper sociables, comunicativos, creativos, inspiradores, muy centrados en la gente, en las relaciones, buscan divertirse, la novedad, y les encanta hablar. Muchísimo. Son los reyes de la conversación. Comunicadores verbales, motivadores. Sí, crean buen rollo, hacen contactos fácilmente, tienen ideas a raudales.
Su energía es contagiosa, la verdad. Pero siempre hay un pero. Esa efusividad también tiene sus cosillas. Efectivamente. Pueden hablar tanto que se olvidan de escuchar, ¿no? Parecer un poco desorganizados, superficiales a veces. Sí, saltan de un tema a otro, necesitan atención, reconocimiento y tienden a evitar los detalles o lo negativo. Y lo del tiempo. Su optimismo con el tiempo. Famosos por la impuntualidad. Jaja, sí, un clásico. Las anécdotas del libro son geniales. La hermana del autor, Marita, viendo el sol aunque esté lloviendo a cántaros. O el amigo Mike, con su mala suerte crónica, pero siempre optimista. O Peter, el que acaparó el 69% del tiempo en la reunión. El 69%. Es una barbaridad. Debilidades. Sí, les cuesta admitir fallos. Y el email típico amarillo. Informal, personal y se olvida el adjunto. Jaja, sí, totalmente amarillo eso. Para conectar con ellos, entonces, la clave es ser amigable, positivo, mostrar interés personal, usar el humor. Y no agobiarles con datos al principio. Eso. Y muy importante, como tienden a dispersarse, asegurarse de que han pillado lo importante. Un pequeño resumen o confirmación al final ayuda mucho. Vale, amarillo entendido. Vamos con el verde, el perfil de estabilidad. El más común, según el libro. Sí, los describe como personas calmadas, pacientes, estables, leales. Muy buenos escuchando, centrados en el equipo, la armonía, las relaciones. Buscan seguridad, previsibilidad, huyen del conflicto y de los cambios bruscos. Sus puntos fuertes son esenciales en cualquier grupo, me parece. Desde luego. Fiabilidad, apoyo, trabajo en equipo. Son los que escuchan de verdad, crean buen ambiente, muy leales. Son como el pegamento del equipo muchas veces. La otra cara de la moneda, esa calma puede llevar a la pasividad, ¿no? A la indecisión. Sí, sobre todo ante cambios o decisiones importantes. Pueden resistirse al cambio de forma terca, pero pasiva. Y esa aversión al conflicto a veces les hace parecer poco sinceros. Dicen sí queriendo decir no. Exacto, para evitar la confrontación. Y la presión, la urgencia, les agobia bastante. Las historias de los verdes en el libro son muy tiernas. Maja, la compañera que ayudaba a todos, recordaba los cumples. Sí, un sol. O Christopher llamando desde la calle, helado, pero sin pedir ayuda directamente, dando rodeos. O Mike, el otro verde, sintiéndose súper incómodo al recibir un premio en público. Les cuesta ser el centro de atención. Y la madre de Erickson, agobiadísima por un simple cambio en la cena. O Elizabeth, la entrevistada, que describe un mal ambiente de trabajo pero no se atreve a decir nada. El email verde también es genial. Un recordatorio amable, personal, ofreciendo bollos caseros. Es total. Y la metáfora del barril de cerveza verde. Uf, esa es clave. Que van acumulando tensión, pequeñas cosas, hasta que un día, ¡boom!, explotan. Exacto. Y te pilla por sorpresa porque no suelen dar señales. Por eso, para tratar con ellos, paciencia, amabilidad, previsibilidad. Darles seguridad, apoyo. Sí, explicar los cambios con calma, darles tiempo para adaptarse, valoran la estabilidad y sentirse apreciados. Nada de presiones. Perfecto. Y nos queda el azul, el perfil de cumplimiento, de análisis. Los metódicos, los precisos. Eso. Analíticos, orientados a la calidad, a los detalles, a la lógica. Cautelosos, reservados. Necesitan hechos, datos, reglas claras. Ahí está su gran fortaleza. El rigor. Atención al detalle increíble. Planifican a fondo. Análisis exhaustivos, objetivos. Garantizan la calidad. Muy críticos, en el buen sentido. Pero esa necesidad de análisis y perfección también tiene sus cosillas. Claro, pueden ser lentos para decidir o actuar. Siempre necesitan más información. El perfeccionismo extremo, que bloquea, ¿no? Sí. Y pueden parecer fríos, distantes, muy críticos, porque se centran en los hechos, no en las emociones. Y hacen muchas preguntas. Necesitan entenderlo todo a fondo antes de moverse. Exacto. No actúan sin tener toda la información que creen necesitar. Las anécdotas de los azules también son muy buenas. El amigo que te corrige siempre el dato de fútbol o de geografía. Ja, sí. La precisión ante todo. O el padre, ingeniero midiendo la grava o leyéndose los manuales enteros. El CEO, que pedía informes cada vez más detallados. Más de 85 páginas. ¡Qué barbaridad! O Hans, que lo primero que dice de la cocina nueva es que una puerta está torcida. Es que lo ven. Tienen ojo para el detalle que falla. Y Stefan, el entrevistado azul, que analiza todo perfecto, pero no interviene si no es su responsabilidad directa.
Tal cual. ¿Y el email azul? Formal, factual, con adjuntos, recordatorio de preparación, impecable. Y la metáfora del barril azul. No explota como el verde. No. Tiene un grifo que gotea. Quejas constantes, críticas pequeñas sobre lo que no está perfecto. Eso es, un goteo. Por eso, para colaborar con un azul, preparación, preparación y preparación. Lógica, hechos, datos. Exacto. Proporcionar detalles, valorar la calidad, darles tiempo para analizar y responder a sus preguntas con precisión. Nada de prisas ni generalidades. Vale, pues ya tenemos los 4 colores definidos. Pero claro, en la vida real nos mezclamos, y ahí es donde surgen los roces, ¿no? Cuando interactúan en grupo. Ahí está el lío, claro, donde la cosa se complica. Surgen tensiones naturales. La rapidez roja contra la calma verde, por ejemplo. O la charla constante amarilla que puede agobiar al azul tan reservado. Y el enfoque distinto. Tareas rojos y azules versus personas amarillos y verdes. Sí, prioridades diferentes. El libro cuenta un experimento muy revelador sobre esto. ¿El de los grupos de un solo color? Ese mismo. El grupo rojo compitió entre sí y lo hizo mal. El amarillo se divirtió mucho, pero no produjo nada. El verde fue muy empático, pero se atascó. Y el azul se perdió en detalles y no acabó. La conclusión es bastante obvia, entonces. Clarísima. La diversidad en un equipo es fundamental. Cada estilo aporta algo, y la mezcla funciona mucho mejor que un grupo homogéneo. Y eso nos lleva a la adaptación que mencionabas al principio. Si somos diferentes, hay que ser flexibles. Es la idea central del libro, sí. La comunicación eficaz pasa por adaptar tu estilo al del otro. No es manipular, como temía Adam, el amarillo del libro. No es ser falso. No, es ser empático de forma inteligente. Elegir cómo decir las cosas para que lleguen mejor. Y ojo, que Erikson dice que adaptarse cuesta energía. Claro, es un esfuerzo. No podemos estar adaptándonos todo el rato, pero hacerlo en momentos clave marca la diferencia. Pongamos un ejemplo para que quede claro. Un azul, analítico, ¿cómo se adapta a un amarillo, sociable? Pues tendría que hacer un esfuerzo consciente, ser un poco más abierto, mostrar más entusiasmo, quizás empezar con algo personal antes de ir a los datos y, sobre todo, no abrumarle con detalles técnicos de entrada. Buscar la conexión primero. ¿Y al revés? Un amarillo con un azul. Pues el amarillo necesitaría prepararse más, tener los datos claros, organizados, ser más estructurado, ir al grano. Y escuchar más, supongo. Fundamental. Escuchar activamente las preguntas del azul, que son importantes para él, menos anécdotas y más sustancia, digamos. Otro tema práctico clave. El feedback. Darlo y recibirlo. Que siempre es complicado. Sí, un clásico. Y entender el color ayuda mucho a cómo enfocar esa conversación. ¿Cómo, por ejemplo? Pues con un rojo sabes que probablemente se defenderá. Así que céntrate en hechos objetivos, consecuencias, nada personal. Con un amarillo el reto es que escuche y no se lo tome a pecho, ¿no? Exacto. Ser muy concreto. Separar persona de comportamiento. Y aunque uses un tono positivo, que el mensaje de mejora quede claro. Y con un verde. Mucha delicadeza. En privado. Enfocarse en cómo afecta al grupo, a la armonía que les importa. Y ser claro en lo que esperas, porque tienden a evitar el conflicto. ¿Y al azul? Imagino que hay que ir con los deberes hechos. Totalmente. Datos, hechos, ejemplos. Lógica pura. Estar listo para responder preguntas detalladas. Centrarse en la calidad, las reglas, los procedimientos. La opinión subjetiva no le vale. Bueno, creo que hemos hecho un buen repaso a los 4 colores de Rodeado de idiotas. El rojo dominante, el amarillo influyente, el verde estable y el azul analítico. Sí, ha sido un buen recorrido. Y recordar que la idea no es etiquetar, sino ganar empatía. Entender que ser diferente no significa ser idiota. Claro. Ojalá esto dé algunas pistas, algunos ajá, para entender mejor nuestras interacciones en el día a día, en el trabajo, con amigos, en familia. Reconocer patrones para comunicarnos mejor. Y para terminar, una reflexión que sugiere el libro y que me parece interesante. Dice que la mayoría somos una mezcla de colores. Sí, casi nadie es puro. Entonces, quizás la clave no está solo en identificar el color de los demás, sino en reconocer nuestra propia mezcla. ¿Qué combinación tenemos nosotros? Ajá, mirarnos a nosotros mismos. Y cómo ese autoconocimiento, saber cuál es nuestra paleta personal, nos puede ayudar a interactuar mejor con toda la diversidad que nos rodea.
Una vuelta de tuerca más, ¿no? Exacto. Ahí queda esa pregunta para darle vueltas. Cuadernos de conversaciones.